Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un nuevo material de nuestro canal. Hoy hemos invitado para hablar sobre un tema que creo que tenemos que empezar a charlarlo y a debatir, porque estamos en plena no batalla cultural, sino guerra cultural. Y en esta guerra cultural hace falta combatientes culturales, pero hay que formar a los combatientes culturales. Entonces he invitado a Gabriel Fossa Robecci, que ya está en la sala. Muy buenas noches, día, tarde. Hola Alejandro, muchas gracias por tu invitación. Sí, es de noche. Así que bueno, muchas gracias por esto, gracias a tu audiencia. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante tabú en todo lo que es Hispanoamérica, ¿no? ¿Por qué Así que será bueno, tabú? muchas gracias. ¿Por qué será tabú? A ver si yo enfoco bien la cosa. Mm. Estamos entre marxistas culturales, entre anglosajones como el presidente, por eso en columna la política exterior argentina comprometiéndonos con toda el occidente anglosajón, y están los Gabriel Fossa, que nos están hablando junto con Gullo y un montón de otras personalidades del campo nacional, de hispanidad, de rescatar lo hispano. Pregunto, ¿qué es ser un marxista cultural para la gente que entienda y puede identificar a un marxista cultural, un anglosajón y un hispanista? Sí, el marxismo cultural y más indigenista como lo proponía Dussel, Dussel, digamos Enrique que Dussel, el exactamente, mendocino, el profesor de filosofía que vivía en México hasta hace poco que falleció. Bien. exactamente. Que se concatena con la teoría de liberación y todo eso, ¿no? Ujú. Después está por el lado del liberalismo, ¿sí? El tema del iluminismo, la parte jacobina, lo que fue la Revolución Francesa, que en realidad fue una revolución británica, ¿sí? Y bueno, digamos, estamos en la parte de la hispanidad que estamos nosotros, justamente como vos hablaste anteriormente, con mi amigo y compañero Marcelo Bullo, también Patricio Lons. Sí, acá digamos que somos los que estamos fomentando lo que es la hispanidad en estos momentos. Y es una buena pregunta, ¿por qué la hispanidad y qué tiene que ver el tema, cómo se entronca también el marxismo cultural con una onda Claro, indigenista? Pasa que hablar digamos, de marxismo con el indigenismo no tiene absolutamente nada que ver, porque el marxismo es del 1800 y el indigenismo, sí, hace eso pero en un tema antropológico, ¿no? yo vivo en una Eh, provincia multiétnica pluricultural donde se habla 5 idiomas. Acá mis vecinos hablan para el otro lado se habla wichí, en las escuelas, en los hogares, en los barrios, guaraní. El gobernador hace discurso en guaraní. sí, Yo vivo en una Argentina diferente al resto de la Argentina. Y quien vaya a gobernar la Argentina tiene que entender de qué se trata esto. Ahora, eh, yo más allá de los círculos intelectuales, no creo que la gente común sepa quién fue Enrique Dussel. Entonces necesitamos ejemplos concreto de marxismo cultural. Marxismo se sabe que son los que provienen del Partido Comunista, del progresismo, como se le dice ahora, ¿sí? Un ejemplo de marxismo cultural, por ejemplo, ¿qué nos podrías dar como para identificar, bueno, estoy frente a un marxista cultural? No, estoy frente a un anglosajón que vendría a ser ingleses, yanqui, que vendría a ser los Milley, libertarios, ¿sí? sí, Hispanista, me imagino que
los que representan al mundo de habla hispana, a España misma, ¿no? Sí, pasa que el tema es muy abarcativo y nos vamos a ir por muchos temas en Ok, realidad, porque bien, tiene que ver con el tema de los modos de producción, el tema de dominación, el tema del capitalismo, cómo se contrapone con el mercantilismo, cómo se contrapone, digamos, el luteranismo o el protestantismo que se da en Inglaterra contra lo que es la idea católica y no de la usura, el hombre frente a Dios y cómo el otro hombre es un tema de maximización de utilidades. Entonces, se generaría una charla que podría durar fácilmente 2 horas. bien, Entonces, nos desvirtuaríamos un poco de lo que sea la hispanidad si no tenemos que empezar a analizar sistemas políticos y de perfecto. dominación, Entonces, exactamente. no Eh, te robo más tiempo, vamos a enfocarnos en la hispanidad porque, mira, me putean acá abajo, me dicen, ¿por qué no haces los videos más largos? No, los hago de 30 minutos y no más. te puedo sintetizar algo para que la gente tenga... Sí, o sea, llevar el marxismo a lo que es el indigenismo es una incongruencia, porque el marxismo nace justamente de una contestación al liberalismo inglés, ¿sí? Y de la ok. explotación de los medios de producción. Entonces, eso se da con el medio del liberalismo, justo es una contestación al liberalismo, pero no es una contestación a la hispanidad que fue anterior a lo que tiene que ver con el No había capitalismo nacido británico. Ya, Marx. exactamente, desde ese punto de vista ya no hay forma de entablar una relación en sí. Y aparte Eh, Marx ni se planteó el tema indigenista y lo que planteó fue una idea para su lugar donde él vivía y en su tiempo. Por otra parte, el tema de lo que es la hispanidad, justamente hay tantas lenguas y tantas tribus porque hubo una hispanidad. Si no hubiera habido una hispanidad, seríamos lo que fue los belgas, lo que fueron los ingleses, ¿sí? Lo que fueron los franceses, los holandeses, que exterminaban prácticamente a todas sus colonias y tenían ciudades, puertos para extracción. La hispanidad justamente lo que hizo fue respetar, porque hay una leyenda negra a todo esto. Sí, A eso es lo que voy, qué tema tabú, porque hay sí. una leyenda negra a todo esto. Ujú. Entonces, si encontrás indígenas, si encontrás lenguas, y encontrás esas lenguas escritas en libros con gramática, es porque estuvo el Imperio Español. Porque hay que ver, Acá estoy hay dos formas, discúlpame, termino de cerrar. Hay dos formas de ver, un imperio que construye y un imperio que depreda, ¿sí? Entonces, el imperio que depreda es el anglosajón, lo que fue el francés, el holandés, de matanzas, saqueo permanente, que no se asimiló en ningún lugar donde estuvo, sino que armaban sus clubes británicos, sus clubes holandeses, pero nunca se mestizaron con la cultura y con la gente que habitaban en esas colonias. España, en realidad, cuando toma Yucatán, cuando aparece Colón y después va lo que es Cortés y todo lo demás, van con 400 hombres. Pero ¿qué sucede? Dice, ¿por qué ganaron ante tantos millones de personas, 10 millones de personas que había en total? Porque justamente los aztecas tenían dominado y sometidos a todos los demás pueblos. Entonces, lo que es el arte de conducción es conducir una masa, que esa masa estaba dominada y quería terminar con esa fagocitación y con esa depredación y canibalismo y aniquilamiento que hacían los aztecas con los demás. Que eso lo explica muy bien Mel Gibson en su película, ¿no? Es que, entonces, lo que hicieron, la viveza de los españoles fue conducir todo ese encanto hacia un lugar, que eran los aztecas. Por eso tomaron el imperio azteca. Pero a la vez el Imperio Español no quiso exterminar a los aztecas y sí las tribus, porque el fin del Imperio Español era civilizatorio, era llevar la cruz, llevar a Cristo, llevar la religión. Y a los indígenas lo veían con alma. En cambio, los ingleses, y el anglosajón, el protestantismo, no veía a los indígenas con alma. ¿Sí? Eran animales para ellos. Por eso hubo un exterminio de un lado y del otro no hubo un mestizaje. Todo esto de la propaganda anti-española, la leyenda negra, fueron fomentadas justo de los círculos de poder que tienen que ver con el Foreign Office y después lo adquirió lo que es la parte del el marxismo cultural, ¿sí? Para generar un indigenismo en Hispanoamérica y luego después generar naciones y naciones indígenas para balcanizar nuevamente a Hispanoamérica y tenerlo dividido, bajo el apotegma de divide y reinarás. Por eso te digo, es un tema muy abarcativo de empezar a hablar de sistemas políticos, de sistemas de dominación, lo que es el capitalismo, lo que es el mercantilismo, lo que fue Marx, lo que es la división del trabajo que estamos padeciendo hasta ahora, con el inicio de la revolución, de lo que es la industrial.
que mal llamada revolución industrial británica, que justamente dividen al mundo, sectorizan al mundo y te dividen el trabajo y te dicen, vos vas a producir azúcar, vos vas a producir café, vos vas a producir lana, vos vas a producir oro, vos vas a producir diamantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos, desde su centro, que es la City de Londres, manejan el valor de los productos y a vos te tratan como esclavo y te dicen cuánto vale tu mercadería. Entonces tenés que sujetarte a lo que ellos quieren comprarte a vos. Entonces, hablar de marxismo con el indigenismo no tiene absolutamente nada que ver. Eso fue aplicado y lamentablemente fue utilizado por el que mencionamos anteriormente, y lo que generó es un gran resentimiento, y eso va a traer muchos problemas, porque se sembró la semilla de las naciones indígenas, que en realidad vos, la mayoría del indigenismo, es católico y con sus cosas que quedaron rememoradas de la Pachamama y algunas cosas, pero en realidad son pueblos muy devotos de la Virgen, etcétera. Y eso lo que hace es romper las raíces que se generaron más de 500 años de civilización para el nuevo paradigma que estamos viviendo ahora de la balcanización de todos los estados y de división y de explotación. Tal cual. Entonces, el tema de la hispanidad, lo que nos compete es, vos podés hablar español desde la Antártida hasta Alaska. Eso no se da ni siquiera en España. ¿Entendés? Entonces, la hispanidad, que es una cultura, una idiosincrasia, un etos, un ecúmene que nos une a todos. Estamos unidos. Vos caminás por Perú, caminás por Chile, por Uruguay, por Colombia, por México, y te sentís igual. Hay algunos cambios, modismos culturales de la lengua que todos los Dentro tienen, de la pero propia son Argentina, exactamente. regionalmente, Pero no cambia el sentimiento, el tal cual. sentir. En cambio, vos vas a Suecia, vas a Alemania, vas a Inglaterra y tenés el choque cultural, no lo sentís igual. Imagínate yo que estuve 5 años en el sur de la Franja de Gaza. Claro, 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 es Sí, una sí. locura. Y si hablamos de otra cultura, Claro, por eso totalmente te digo, entonces, nosotros ¿por qué hablamos de hispanidad? Porque también lo que utiliza el enemigo es llamar Latinoamérica. Todo empieza mi investigación y el por qué es ¿por cuando qué estudias en la latino? universidad, claro, ¿por qué estudias en las universidades? O sea, Flaxo, Claxo, los libros, los Napoleón. profesores. Claro, claro, exactamente, viene la raíz del Napoleón. Entonces Francia, para hacer pie acá, dice, bueno, tenemos que poner un nombre a algo, a este lugar. Bueno, le ponemos Latinoamérica por el latín, yo qué sé, etcétera. Pero en realidad es Hispanoamérica, porque este continente lo toma España Claro. y hablan castellano desde, Que como te habría digo, que desde aclarar Alaska también, hasta Antártida. había que Entonces aclarar es un también que no momento, fue España. no, en realidad sí, porque fue la reina, Fue el reino de Castilla. Castilla, fue Castilla y Aragón, porque se estaban entroncados y estaban casados la reina de Castilla con Sí. Aragón. Entonces, y ya a España ya se les nombra España, ya prácticamente desde ese momento Desde el momento que se van los musulmanes después de 8 siglos. exactamente, por eso a veces hasta mismo España dice, ¿cuándo nos empezamos a llamar España? Bueno, España tiene que ver con Te digo España porque yo romana. viví también en España, en Murcia, Cl- y, y Claro. tuve discusiones con los Sí, sí, españoles. pues, claro, es una discusión antropológica, pero Sí. España tiene que ver con la región de la península que antes estaban los romanos, que también involucra a Portugal, ¿sí? Ujú. La parte de Lusitana. Pero digamos que sí, que es España, porque es el reino de España, Aragón y Castilla prácticamente es toda la península, también estuvo Portugal, o sea, es la idiosincrasia, la vida católica, o sea, es una misma ecúmene, no había diferencia, ¿sí? Entonces, porque lo que importa bueno, la cultura, la nación, la religión, las costumbres, bueno, todo eso es España. Vos vas y tiene sus Sí, sí. matices como acá, pero es una misma cultura, ¿no? Ahora, Gabriel, Entonces, hoy en el sí, siglo XXI, y hablando de geopolítica, cuando claro, vemos que Milei se encolumna detrás de la estrategia geopolítica de los anglosajones, que siempre han querido estar acá, que siempre nos han intentado invadir, que no esperaban la hora de que declaremos la independencia para quedarse como se quedaron, porque se quedaron con el primer empréstito nomás que tomó la Argentina independiente, ¿no? A partir de ahí no se fueron mal los ingleses. Así que tenemos una presencia anglosajona permanente. Pero digo, esta estrategia hoy de unir a todos los pueblos hispanos contra los anglosajones es una buena estrategia para la Argentina. lógicamente, esto es una respuesta, primero geopolítica,
¿sí? De Hablo desde la dominación. Argentina, donde yo Sí, estoy. sí, O sí, sea, no, yo exactamente. digo, en un Primero, marco de alianzas, sí. dominás el Es que, Atlántico Sur y dominás para el otro lado también el Pacífico. bueno, vamos por parte, como dijo Jack el Destripador. Y ala. Lo que justamente las independencias, y me llevó mucho tiempo y analizar y llegar y leer cosas que no se enseñan en la academia casualmente, las independencias fue una respuesta geopolítica británica a lo que fue el Imperio Español. Entonces, las independencias en realidad fueron, para mí, fue una guerra encubierta británica, ¿sí? Porque acá, vos cuando empezás a investigar, participaron Batallón Rifles con 10.000 personas, Batallón, después la Con Legión Simón Británica Bolívar, ¿no? con otros 15.000 británicos. Cuando San Martín toma Lima, toma con una escuadra británica conducido por Lord Cochrane, que era el segundo después de Nelson. La asistencia de logística de armas venían de Gran Bretaña, el dinero venía de Gran Bretaña. Los pactos se hicieron en Londres con Miranda, O'Higgins, San Martín y vinieron para acá. Y San Martín llega en el 2012 con la fragata Canning británica. ¿Y por qué se va a Mendoza? Porque realmente la parte fuerte de lo que era el Imperio Español era Lima, no era Claro. Buenos Aires. Buenos Aires era un puerto de Sí, sí, traslado de La Plata, de marginal, Potosí, y era un lugar de contrabando donde era el contrabando británico a través de Colonia de Sacramento a Buenos Aires. tal Los cual. que hacen la Por Revolución de eso Mayo, las aduanas estaban en Córdoba. claro, por eso, los que hacen digamos, la Revolución de Mayo prácticamente son los contrabandistas y que tenían justamente relaciones con los británicos acá en Sí, Buenos sí. Aires, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de la contestación geopolítica, que en realidad, si tenía que haber salido algo de acá mismo, sin interferencia, sin batallones, sin logística, sin comandantes, sin escuadras, nunca se hubiera dado las independencias, jamás. Ujú. Más, a los que se llaman en el colegio realistas, los realistas, eran la misma gente que vivía acá. No es que venían de la península, no, era la misma gente que estaba acá. Cuando fueron las invasiones inglesas, en 1806, 1807, los que responden eran, o no eran argentinos. Vos decís, nosotros echamos, no, no, eran españoles. En esa época todavía no existía Argentina. Santiago de Liniers, que fue reconquistador de Buenos Aires, los mandan a matar a los revolucionarios de Mayo. O sea, el hombre que luchó contra los británicos son los, lo matan los revolucionarios de Mayo. ¿Por qué? Porque tenían intereses con la City de Londres, justamente para generar toda la granja británica de materias primas y la City del taller. Entonces, por eso te digo, el tema de las independencias y concatenarlo con la situación que estamos viviendo ahora es de mucha importancia, porque tiene que ver con una estrategia geopolítica de dominación británica en el cono sur, y en todo lo que es América también. Entonces, ¿qué proponía Perón? Vamos a traerlo para acá. El ABC. El ABC es la unión de Chile, Brasil y Argentina. ¿Eso que hace? Un triángulo de fuerza que no permite llegar a los ingleses a la Antártida y dominar el espacio marítimo sur, ¿sí? En donde prácticamente las Islas Malvinas iban a quedar como un fuerte sitiado. No tenían lugar donde pararse, por ende tenían que negociar y entregarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Gran Bretaña juega a dividir y reinar. Entonces, hace fuerza con Chile, tiene su playa de desembarco también Uruguay, Brasil, que siempre más o menos está neutro, entonces no es un aliado de la Argentina, y Argentina el único aliado que tiene fue Perú. Entonces, la contestación de lo que es el movimiento de la hispanidad es una contestación de decir, tenemos que unirnos, todos los pueblos hispánicos, que somos una misma nación, porque ¿qué es una nación? Una cosa es un Estado Claro. y otra cosa es una nación. Ujú. Un Estado es un instrumento legal, institucional de la patria, ¿sí? Para manejar y articular. Pero no quiere decir que nosotros somos un Estado. No somos una nación, ¿por qué? Porque tenemos una cultura, no, una religión, una Hay idiosincrasia, naciones sin costumbres, lengua. Estado. Exactamente. Entonces somos una misma nación, la hispanidad, una misma ecúmene, dividida en 30 países. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si todos esos 30 países se juntan? En una espiral nueva de la historia, porque no vamos a hacer lo mismo que fuimos, nunca se puede volver a hacer lo que uno fue, sino que se transforma. Entonces, si volvemos a juntar eso, generamos una confederación, una misma moneda, una misma defensa, una misma marina mercante de explotación, un libre tránsito de personas, No habría un sin solo tener que pobre en pasar. toda la patria grande. Somos más de 600 millones de Claro. habitantes, con un potencial inconmensurable. Vos Y fíjate, ahora descubrieron en la mina, bioceánico, claro, bicontinental. claro,
Exactamente. Entonces, ahora descubrieron descubrieron, toda la Patagonia está llena de oro, plata, Sí. pero bueno, en La Rioja, ¿sí? Mil, o sea, 124.000 toneladas de oro. La tonelada de oro está a 70 millones de dólares. ¿Sabes cuánto da? 8 billones 680 mil millones de dólares. Son 22,8 deuda externas argentinas a 380 mil millones de dólares. ¿Quién se va a llevar ese oro, esa riqueza de los argentinos? Yo no. ¿Somos pobres los argentinos? ¿Somos pobres los argentinos? Bueno, No, esta explotación, ¿quién es? Una empresa canadiense, una mina canadiense que pertenece a la Commonwealth británica. ¿Quién es la soberana de Canadá? La reina de Inglaterra, ahora el rey. tal ¿Quién es la cual. soberana de Australia? El soberano de Australia, el rey. ¿Quién es el soberano de Nueva Zelanda? El rey. La Antártida, el 70% está pedido por la Commonwealth. Canadá no, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Es el 70% de la Antártida. Por Pues eso está Noruega un Inglaterra en poco. Malvinas está ampliando la zona sin Es, ni un es- tiro y el exactamente. Comando Sur se está instalando en Ushuaia. Exactamente. Entonces, la hispanidad es una respuesta geoestratégica, geopolítica a lo que es la geopolítica británica. ¿Sí? O sea, es un tema, hablemos de un tema de interés, ¿De interés? ni siquiera no altruismo, no, saquemos el altruismo, Sí, vamos sí, sí. a lo base, a lo material. Es un tema de interés y de necesidad y de supervivencia. ¿Sí? Entonces, la hispanidad tiene que ver con eso, con volver a unir lo que estuvo unido y se desunió, Ujú. pero en otro momento y otras circunstancias de la historia. ¿Qué nos une? Nos une la lengua, la tradición. Vos sabés que nosotros, al tener un mismo idioma, cualquier país al tener un mismo idioma, se hace transacciones 70 veces más que si no tendrías el mismo idioma. O Claro, sea, vos vas a hacer una transacción mucho más rápido con un claro. colombiano, con un uruguayo, con un peruano, que con un sueco, que con un chino, Ahora, ¿entendés? nosotros somos argentinos porque no pudimos ser patria grande porque los anglosajones nos dividieron. Dividieron todo Y en base a sus México, intereses. Ellos claro, no México, tienen otra cosa más que no, intereses. claro, porque en realidad lo que manejan, vos fíjate, el pueblo británico en realidad fueron uno de los primeros desraizados, porque ellos eran católicos Ujú. y los llevaron al anglicanismo a la fuerza hasta los exterminaban si no se convertían al anglicanismo. Como a los galeses les prohibían hablar su lengua, a Sí, los sí. galeses. Entonces, bueno, lo que hicieron con Irlanda, la hambruna de Irlanda, fue terrible. O sea, ahí te das cuenta el choque de civilización, lo que era una civilización cristiana, que no se permitía la usura, contra otra civilización anglicana, justamente que empezó el capitalismo, la división del trabajo y la acumulación a través también de la usura. En lo que es la hispanidad, lo que es los Sí, estados sí. católicos, no estaba permitido la usura. Ujú. ¿Sí? Entonces, estamos en un momento del mundo que la usura gobierna. Tal cual, ¿Sí? el globalismo. Exactamente. Entonces, la hispanidad es una contestación, es una política geoestratégica de respuesta a la dominación de los anglosajones, ¿sí? Esa es la hispanidad. Que estamos luchando con Marcelo Gullo, con Patricio Ross, para volver a restablecer esas raíces que todos tenemos en común. Es Por una eso te digo, gran batalla cultural que exacto. se está dando, que han emprendido especialmente ustedes desde el campo intelectual y contra todos los medios en contra, porque los medios son anglófilos, casi todos, porque son medios porteños con alcance de infracción nacional. No solo los medios, no es un tema de porteño. Otro tema, otra metida A de los ver, anglosajones. El tema. Eso se da en todas las universidades de toda Hispanoamérica, hasta mismo en España. sí, Los profesores estudian con libros británicos y los tal británicos te cual, dicen a vos qué es la hispanidad. Es algo sí, es increíble. todo Entonces, eurocéntrico, no soy eurocéntrico, anglosajón. anglosajón peor todavía. Anglosajón. Entonces, el tema ese de que solamente los medios porteños, no, es toda la academia, es toda la Claro, universidad. Cuando claro. estudias economía, no solo es un tema de historia, la Eh, economía es la economía británica Estudias la medicina y no se estudia la medicina china o germánica. o germánica o de nuestras culturas originarias que aquí, por ejemplo, Exacto, persisten. exacto. Entonces, a eso vamos. Entonces, la dominación que tiene que ver, por ejemplo, el principal campo de batalla
es la mente del enemigo. tal cual. Si yo a vos te domino la mente, no tenés forma de no tenés forma de acción, porque Hoy yo te el domino Comando Sur no mentalmente. necesita marines porque ha implantado un marín en la cabeza de cada uno una parte mayoritaria de los argentinos. Por eso no hay resistencia frente a la entrega y al servilismo. Porque el campo de batalla es la mente del enemigo. O Es la sea, nos mente, tienen dominado mentalmente. Entonces, tal los que cual. se quieren resistir, los androides te miran como diciendo, ¿qué estás diciendo? No, ya somos americanos. Por eso te ponen la bandera en Ushuaia. Porque es Así una es. ventana de Overton. Utilizan la ventana de Overton, van extendiendo las líneas para que después normalices Claro. tu estrategia. ¿Comprendés? Entonces, eh, vuelvo atrás. Toda la educación prácticamente que recibimos es anglosajona, ¿sí? La economía que recibimos también, keynesiana, marxista, Adam Smith, Ricardo, es todo británico. No se estudia la economía de la hispanidad, porque justamente va en contra de los intereses de la usura y lo que es la Gran City de Londres, que hoy manejan todos los mercados, digamos, de valores, de los commodities, etcétera, etcétera. Entonces, si vos tenés una economía que se contrapone con la economía imperante que es en este momento, estás en problemas, porque estás tocando intereses. Así Entonces, es. por eso está todo el campo universitario tomado. Y cuando se habla del porteño y todo, justamente generaron las divisiones, porque no solo eso, lo que generaron los británicos, aparte de la independencia, para borrar lo que es el Cono Sur, y principalmente vos sabés que Darwin estuvo 7, 8 años investigando en Argentina prácticamente. En los demás países que estaban 3, 5 meses y se iba. Acá se quedó minuciosamente investigando todas las riquezas para después justamente saber qué es lo que había que explotar, los minerales que teníamos, etcétera. Y eso es una información totalmente muy valiosa para después justamente ellos manejarlos y aplicarlos en lo que es la City de Londres y utilizarlos con los commodities y sus empresas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que ver y cambiar es el eje de nuestra concepción, no solo filosófica, sino económica. Y ante todo poner primero la patria. Sí, bueno, primero la patria, pero tenemos que ir por ese lado. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos argentinos nada más? ¿Qué nos conviene? Y no, nos conviene unirnos con Chile, nos conviene unirnos con Uruguay, con Brasil, porque necesitamos ser soberanos, pero solo no podemos, porque nos declara la guerra Chile, nos declara la guerra Brasil o quien sea, y ya no podemos articular, porque el enemigo lo que hace es eso, justamente. Entonces tenemos que generar una contraofensiva de generar conciencia de la verdaderamente lo que somos. Por eso te digo, todo tiene que ver con la investigación somos Hispanoamérica, no Latinoamérica. Entonces cuando decís como hispano, claro, hablamos el idioma español, los reyes católicos, acá se hizo un mestizaje. Por ejemplo, campaña del oeste, o sea, la conquista del oeste norteamericana. ¿Por qué había indios? Porque ya estaban los españoles y no reprimieron, no mataron a todos los indígenas. El indio Jerónimo, Pocahontas. Cuando vos vas a California, tenés Sacramento, tenés San Diego, San Francisco, ¿sí? Todos nombres, o sea, montaña, que en realidad ellos le ponen montana, pero es montaña, Claro, porque la por ñ el no inglés. lo utilizan. Ujú. Exactamente. Entonces, ves que todo, o sea, toda la campaña que ellos hicieron y fueron encontrando indios, esos indios hablaban, esos aborígenes, indígenas, hablaban español y prácticamente eran católicos, porque ya había estado España, lo que es la Florida Claro, también. sí, sí, sí. Era española, más que se la Así tendrían es. que devolver ahora, porque ya Ujú. pasó el tiempo que decían que se tenían que devolver, cosa que no se lo van a devolver. O sea, Es como vos que los fijate ingleses cómo. vengan a devolvernos de buena voluntad las Malvinas. Claro, exactamente. Entonces vos decís, bueno, la conquista del oeste y mataban indígenas. No, esos indígenas estaban porque estuvieron los españoles, no los mataron. Entonces ahí rompes las cabezas y no, pasa que Galeano me hablaba ¿cómo se llama? Las venas abiertas de América Latina, que después se arrepintió de decir lo que hizo. Sí. Y se genera toda una falsa historia de que mataron 60 millones de indígenas. Primero que no había 60 millones de indígenas y segundo, no hay forma de matar 60 millones de personas con 300 españoles, justamente cuando crearon universidades desde el 1536 en adelante. Cuando Harvard se generó un instituto en el 1780, acá ya había Ya 20 había. universidades. O sea, Ujú. ¿qué imperio va a poner universidades, hospitales, carreteras, pueblos? Otro tema, el oro. El oro, el imperio español, no lo utilizaba para la usura, el oro era para ornamentación, para elevación de sus símbolos. Lo que se utilizaba era la plata.
la plata era el real de a 8, el moneda de cambio era el real de 8. La City de Londres acapara el oro justamente como riqueza. Es la usura que acapara el oro. El Imperio Español no quería oro porque no lo utilizaba, ellos usaban la plata. Y se comerciaba, la parte fuerte de la hispanidad era el Pacífico. El Océano Pacífico, en el momento del Imperio Español, se llamaba el Lago Español. O sea, por eso cuando San Martín ataca Lima, el centro neurálgico de poder y de riqueza era Lima, no era Buenos Aires. Claro. ¿Entendés? Lo Ujú. que era Monterrey, lo que era Cartagena, el Callao, California, y comerciaba con la China, con Japón. Filipinas era parte del Imperio Español. Los Claro, norteamericanos, cuando invaden Filipinas, matan un tercio de la población y los obligan a hablar en inglés. claro, claro. ¿Sí? Gabriel, me queda poco tiempo, la gente me putea porque me dice, Alejandro, mirá qué lindo que está esto, ¿por qué no lo hace de 2 horas, de 3 horas las charlas? No, la voy a hacer solamente de 30 minutos y punto, ese es el formato de mi canal, así que tenemos que ser sintéticos. Ahora quería preguntarte para cerrar, para finalizar, porque me quedó claro, clarísimo, lo de la hispanidad, esta reivindicación fuerte sobre la hispanidad hoy en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo te sentís? Porque estamos en un país totalmente colonizado en todas sus estructuras, como vos bien decías, en el saber, en el poder y hasta en la fe. Sí. Bueno, creo que nos sentimos Quijote, ¿no? En realidad. Sí. Sí, Creo que Marcelo Gullo está haciendo un gran trabajo. sí, sí, sí. Patricio Alonso también está haciendo un gran trabajo. Ahora se viene en Colombia una reunión de la Unión de los Pueblos Hispanoamericanos, En Cartagena, creo ¿no? que era en Cartagena, así que voy a tratar de asistir. Sí, sí, bueno, como todo, siempre, digamos, cuando se dio en Covadonga la reconquista de España, estaba prácticamente toda tomada y estábamos contra los Pirineos y prácticamente, si decís que se iba a revertir y después de ahí generar lo que se genera una civilización del otro lado del charco, cruzando el océano y armar lo que se armó, eso es algo providencial. Tal cual. Entonces, creo que tiene que ver un poco lo providencial. Y lo bueno que nos pasó con el tema del 2020 y el encierro fue que se generó una sinergia gracias a las comunicaciones e Internet con España, con todo el mundo hispánico, que tanto intelectuales como no intelectuales empezó a generar una sinergia inaudita, increíble, porque ahí te das cuenta que somos una misma nación y un mismo pueblo donde vos entras a YouTube y vas a ver, Sí. pero miles de entrevistas de la hispanidad, de españoles con argentinos, con colombianos, con peruanos, más generó una revolución interna en Madrid, en España, en todo lo que es Qué Barcelona, mismo peligroso en el para País la City de Vasco. Londres eso, ¿eh? Claro, 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 empezó a generar una revolución tan grande que ahora, lógicamente, vos necesitas un propósito y la juventud, ahora que está estudiando historia mismo en España, no tanto en Hispanoamérica, porque está bastante todavía verde, Sí. están volviendo a lo que es el Imperio Español, la reconquista española, a investigar sus antepasados, porque claro, a ellos también les pegó la leyenda negra y también le dijeron, ustedes mataron a medio mundo", cuando en realidad los que le están diciendo que mataron a medio mundo fueron ellos los que mataron a medio mundo, Claro. que eran los anglosajones, ¿sí? Los holandeses. Entonces, hay un revisionismo en España y hay un resurgimiento, como diciendo, flaco, pero si vos y si tus antepasados fueron grandes, hicieron esto, vinieron con carabelas, cruzaron el Atlántico, armaron una civilización, mestizaron, llevaron la palabra de Cristo, o sea, y Somos claro, la dice, patria de ah, no somos, criollos. claro, no somos tan malos como nos decían, y empieza a sentirse otra vez con hidalguía, con nobleza, y claro, y está despertando muy fuerte en España el tema de la hispanidad, y eso es lo que nosotros pretendíamos también de acá, porque nosotros estamos -10 con el imperio poniéndonos a la cabeza. Nosotros necesitamos a alguien fuerte como España que vuelva a reivindicar lo que fue, para también ayudarnos a nosotros a volver a ser lo que fuimos y sacar nuestra dependencia que tenemos. Sí, el día que España abandone la OTAN, por ejemplo, o toda esa estructura que está montada también Bueno, en España, es, ¿no? eso se dio después de Franco Carrero Blanco, acordate que le hacen el atentado, porque España también iba a manejar todo el círculo de lo que es la energía atómica, y la metieron de prepo en la OTAN, ¿no? Claro, Porque no querían saber nada de meterse claro, en la claro. OTAN, ¿sí? Por eso es que resulta interesante y peligroso esto de la hispanidad
con fuerza para los anglosajones y más en España. Es que ¿sabes qué sucede? La hispanidad no solo es la unión continental de la hispanidad Claro, no, no, a nivel no, geoestratégico, sino que hasta cambias la economía, tal cual. el sistema de dominación. Pues no es que solamente Y somos, tomás posesión de un lugar, sino que empezás a manejar otra economía que no es la que manejan ellos de tal explotación. cual, así es. Gabriel, 1.000.000 de gracias. Hasta aquí llegamos. Abajo de este video está el link de Gabriel para que puedas ver también el canal y los materiales de Gabriel y podamos compartirlo y difundirlo para que volvamos a ser una gran nación hispánica que venza a los anglosajones que son